Dale, dale. Areb. Bueno, en el día de hoy, con la Sorior de Cultura Armenia del nivel primario del Colegio Jerimián, la Orior Caro y la Orior Mica, vamos a hacer un recorrido por un monumento emblemático para la cultura armenia y bueno, para la fecha que estamos aconteciendo, que es el 28 de mayo de 1918, fecha en la que fue la independencia armenia. Para poder hacer este recorrido por el monumento y que podamos nutrirnos de información, hoy contamos con la presencia del profesor Sergio Kenesiam, que nos va a ir respondiendo las preguntas que tengamos acerca del tema. ¿Estamos listas? Dale. Vamos. Ahora sí, estamos en Armenia. Voy a ir acercando. Perfecto. Entonces, para empezar, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué se hizo ese monumento? ¿Por qué está ahí? ¿Qué conmemora? Hola, ¿qué tal a todos? Lo más importante de este monumento es el perpetuar en la memoria la victoria que se llevó a cabo en una batalla. En Armenia hubo 17.000 batallas. Sin embargo, esta batalla, por un lado, salvó lo que quedaba del pueblo armenio. Ténganse en cuenta que en 1915 había comenzado el genocidio. Los turcos se masacraron a todos los armenios del lado del Imperio Otomano y cruzaron la frontera e intentaron destruir lo que quedaba del pueblo armenio, que estaba del lado del Imperio Ruso en ese momento. También en ese momento hay una... En ese momento tenemos una anarquía total en el lugar. Entonces, un ejército popular, ¿no? Es el que detiene a un ejército profesional como era el de los invasores. Esto salvó para el futuro, es decir, para nosotros, la existencia de lo que quedaba del pueblo armenio en su solar natal. Ténganse en cuenta que los que habían sobrevivido del genocidio se dispersaron por el mundo, pero en su lugar, sobre su propia tierra, lo único que quedó fue gracias a al freno que se le hizo en las tres batallas que se llaman las tres batallas de mayo, que es Sardarabad, Payaparán y Gagaraquilce. La más importante fue Sardarabad. Por eso el monumento más importante y el más conocido es este. Perfecto. Y si sigo preguntando, los toros que están ahí, ¿qué representan? ¿Qué simbolizan? Bueno, en primer lugar nos encontramos con dos toros alados, ¿no? Que parece que estuvieran custodiando el sector. ¿Custodiando qué? En realidad pareciese que custodian el monumento, pero la intención es como si estuviesen, porque esto es casi en la frontera con Turquía, ¿no? Están custodiando a Armenia, al pueblo armenio, preparados en cualquier momento, si hay de peligro, a la defensa del pueblo. Es decir, todo tiene doble intención en el monumento. Por un lado es custodian el campanario que está en el medio y después lo vamos a ver, pero al mismo tiempo es el territorio de Armenia, con su pueblo, evidentemente, ¿no? Sergio, y las campanas que están representadas en esta parte del monumento que es el campanario, ¿qué representan? Bueno, el centro del monumento es esta torre campanario que hay, que pareciera que está entre los dos toros, pero en el medio hay un espacio bastante grande. El campanario este está hecho con un estilo de monumentos de la Edad Media. Hay varios monumentos antiguos que tienen esta forma, de ahí se inspiró el arquitecto. ¿Por qué es la parte más importante? Porque tengan en cuenta que cuando se llevó a cabo la batalla de Sardarabad, las comunicaciones eran nulas. No había forma de comunicarse de ninguna manera. Entonces, ante la inminencia inclusive de que los turcos
ya la gente creía que la victoria iba a ser de ellos, ¿no? Ante la inminencia de que la batalla iba a ser negativa para los armenios, fueron a Echmiadzin, es decir, donde reside la autoridad máxima de la iglesia armenia, diciéndole que hay que evacuarlo porque seguramente acá va a ser zona de operaciones militares. Entonces el Gatovigos, Gevorg V, que era el jefe de la iglesia armenia en ese momento, se negó a que lo evacuaran y dijo, si nuestras tropas no pueden defender nuestras tierras, yo voy a morir en el santuario de San Gregorio. Y envió a todos los monjes, a todos los religiosos, al campo de batalla. Ahora, como no había forma de comunicarse para llamar a la gente a la batalla, a la lucha, ordenó que todas las iglesias armenias de ahí, del Valle del Ararat, sonaran las campanas constantemente. Las campanas sonaron desde el día 21 al 29. Es decir, 8 días seguidos sonaron las campanas, llamando a la gente, obviamente, al no haber ni teléfonos, ni telégrafos, nada funcionaba. Fue una forma muy efectiva, llamando a la gente a la lucha, ¿no? Y el pueblo respondió, obviamente. El papel de la iglesia en ese momento tan crucial fue fundamental. Y está reflejado en el monumento, y también está en la famosa marcha de Sardarabat, en la cual constantemente se mencionan, suenen las campanas y llamen a los luchadores. Perfecto. ¿Seguimos con la otra parte entonces? Dale. Vale. Acá está. Bueno, no se puede ver, no se puede apreciar bien, pero voy a compartir una imagen. Ahí se puede ver bien, de que hay águilas. Cuando uno va caminando por ese sendero, ahí nos encontramos con águilas, y otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué simbolizan, ¿no? estas águilas? Bueno, como mencionaste, del centro del monumento sale un sendero que justamente se llama el Sendero de las Águilas. Está bordeado por esculturas de águilas, de las cuales una la tenemos a la vista, ¿no? Las águilas estas representan a los soldados, a los que lucharon en la batalla. Son águilas con una postura aguerrida de defensores. Antiguamente, es decir, cuando recién se hizo el monumento, estas águilas miraban hacia la frontera de Turquía. Hubo un gran problema diplomático en ese momento, y el gobierno de Turquía se quejó al gobierno de la entonces Unión Soviética. Recuerdan que Armenia era parte de la Unión Soviética cuando se hizo el monumento. Entonces se ordenó cambiar la posición de las águilas. Ahora las águilas miran hacia el interior de Armenia, ¿no? Pero no importa, el tema es qué simbolizan, que son los guerreros, los combatientes, los que pelearon. Es decir, en la lucha nosotros llamamos soldados, pero también era gente común del pueblo, hombres, mujeres, ¿sí? Fue un ejército popular. Representan a los combatientes, que siempre alertas, ¿no? En la posición de que si pasa algo, están ahí, ¿no? Seguimos por el sendero. Seguimos. Acá está el sendero y nos lleva a el muro, ¿no? El muro del triunfo. Claro, el sendero de las águilas dirige el centro del monumento, cuando empezamos, del campanario, hacia el muro de la Victoria. Se llama así, Muro de la Victoria. ¿Por qué? Porque están representados un montón de imágenes que tienen la intención de transmitirnos distintos mensajes a través de las figuras. Sí, a ver, le voy a hacer zoom para poder ver, ¿no? Estas figuras de las cuales se... Bueno, mientras haces el zoom, te cuento de que la técnica que se ha usado
Es una técnica antiquísima de representación que las encontramos en los monumentos antiguos armenios, en las iglesias, en los hachkar. ¿Cuál es la técnica? Generalmente se pensaba, es un contenido, digamos, del pensamiento, de que solo Dios podía representar figuras tridimensionales, es decir, estatuas, ¿no? Entonces, que el humano lo representaba en un plano. ¿Qué quiere decir? A través de bajos relieves o altos relieves sobre un plano. Y acá es un gran plano, el muro, sobre el cual están esculpidas las figuras, pero fíjense, en definitiva, no son tridimensionales en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, vemos ahí que hay caballos, hay otros tipos de animales. ¿Podés contarnos, Sergio, Dale, qué dale. Mirá, simbolizan? el caballo no es un caballo cualquiera, es un caballo alado de la mitología y están pisoteando a unas serpientes, ¿no es cierto? Esto representa el triunfo del bien sobre el mal, ¿sí? Los caballos alados son figuras positivas, ¿no es cierto? Y la serpiente siempre tuvo esa carga negativa de representar el mal. Entonces los caballos pisoteándose muestran cómo el bien venció al mal. Obviamente llévenlo al plano histórico a quienes representa cada uno, ¿no? En Exactamente. el Y medio vemos que, tenemos un arco. Los arcos siempre representaron el triunfo. Vieron que en todos los países del mundo, cuando se representa el triunfo de algo, se pone un arco. Bueno, este es un arco muy particular, dentro del muro de la victoria. Pero sobre el arco hay un personaje muy interesante, que es un águila. El águila es una figura que aparece en las representaciones armenias desde siempre. El águila en sí representa ese poder sobrehumano, ¿no es cierto? El águila es la libertad, también es la magnanimidad, fue símbolo de los reyes, de la sabiduría, justamente magnanimidad es la palabra justa, ¿no? Del águila. Y justo en el centro del arco lo custodia un águila, ¿no? Y tras el águila, acá no se nota mucho porque hay mucha sombra, hay como un sol. Y el sol obviamente representa la luz de la sabiduría, ¿no es cierto? También antiguamente el sol representaba en la mitología ese poder creador, esa fuerza de la luz, ¿no es cierto? La luz de la sabiduría, obviamente, ¿no? Y para el otro lado, dirigilo, dale. tiene otro lado el muro también, tiene otras imágenes. Claro. Acá está más iluminado, se ve bárbaro, ¿no? En el plano superior se puede ver a los soldados, a los combatientes yendo al campo de batalla. Obviamente ahí no hay mucho que explicar. Lo interesante es lo que hay es abajo, que representa, si uno atiende, ve que también están yendo a la batalla, pero los personajes no son combatientes. Hay gente común, hay religiosos, hay mujeres, hay de todo. ¿Por qué? Porque el ejército de Sardarabad no era un ejército solo de combatientes profesionales, no, al contrario, la gente fue en su totalidad. Entre ellos había soldados, que están los de arriba, y la gente del pueblo, que está representado abajo. La figura, las primeras figuras se ven, y hasta inclusive hay gente desarmada, ¿no? Claro, y como vos mencionaste, Sergio, que también había mujeres, obviamente, ¿cuál fue el rol de las mujeres, ¿no?, en la batalla? Bueno, generalmente uno cuando habla de batalla siempre se imagina que son dos grupos de masculinos chocando, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de la batalla de Sardabat, como fue un ejército popular, en realidad toda Armenia fue a pelear ahí por su subsistencia. El tema era que se fueron replegando y ya no había más lugar para replegarse. Entonces tenían que pelear sí o sí de alguna manera para asegurar la subsistencia, de existir,
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres tuvieron un rol fundamental. Hubo mujeres combatientes junto con los hombres. Tenemos una lista bastante interesante de algunas que sabemos quiénes son, ¿no? No es que son anónimos, son mujeres. No, tenemos nombres y apellidos de algunas combatientes. Y después están aquellas mujeres que hicieron el papel que no se ve generalmente en las batallas, que es el de la atención a los heridos, el suministro de agua, de comida, de pertrechos, que es fundamental, porque la batalla no fue un ratito, duró varios días. Y acá hay algo interesante, además de las mujeres, que tu pregunta viene exacto para hacer remarcar esto, es los chicos. Hubo chicos, muchachos, ¿no?, que no estaban en condiciones para la parte combativa, pero fueron una red de informantes, de información, es decir, llevaban y traían lo que hay que hacer, lo que se necesita, es decir, había toda una red de chicos, y además si había que llevar algún tipo de pertrechos, municiones, alguna cosa que es fácil de transportar, estos chicos ágiles, ¿no es cierto?, sirvieron para ayudar al que estaba en la trinchera, que estaba en la primera línea, ¿no? Es muy interesante esta parte del muro, porque en silencio, sin ninguna inscripción, está marcado todo. Es decir, el combatiente profesional, el combatiente popular, y además aquella parte del pueblo que uno generalmente no ve, es decir, la mujer, los chicos, los civiles, ¿no es cierto? Y acá vos tenés en un primer plano una mujer haciendo... Sí, es la madre patria que está enviando a sus hijos a su propia defensa, a defender el país. Todo es alegórico en el monumento. Además, fíjense que el muro, si lo ven de lejos, tiene aspecto de... ¿Vieron los muros de las fortalezas antiguas? ¿No? Con sus torres. Bueno, tiene 2 torres en los costados, en medio tiene el arco del triunfo. Bueno, hay un montón de elementos, ¿no?, que se conjugan. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más que queramos hacer acerca de los fedaís? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, Caro? Bueno, ya la hiciste, la pregunta. Sí, miren, una cosa importantísima. Esto no surgió de la nada. Es decir, no es que un día se levantaron y dijeron vamos a ir a la batalla. Esto es la obra del padre de la patria. El padre de la patria es Aram Manukyan. Aram Manukyan, una persona que tuvo la visión de que hay que armar todo un sistema defensivo, ¿no es cierto? Y en definitiva él es el organizador del sistema de batallas, porque hubo 2 o 3 lugares, no se hizo frente al enemigo en un solo lugar, sino en varios lugares. Justamente mencionamos al principio las 3 batallas en 3 lugares diferentes, ¿no es cierto? Aram Manukyan, ¿qué hizo? Era un momento que la gente se tenía que haber dejado todo y escaparse. Y él convenció a la gente que no hay que quedarse y hay que defender lo indefendible. Y la gente le respondió, la iglesia respondió. Esto es muy interesante. El pueblo, con sus distintas facciones, es decir, distintas ideologías, distintos niveles sociales, todo el mundo fue a pelear, dejando de lado diferencias. Estaban en el medio de la batalla, estaba el cura atendiendo a algún herido, también había una mujer llevando algún petrecho, habían chicos, habían padres. Es muy interesante que fue un movimiento popular, pero a la cabeza de eso estuvo Aram Manukyan. Quiere decir que, si bien la batalla, es decir, desde el punto de vista militar, no es la estrategia de él, pero sí hasta el lugar donde se iba a hacer la batalla. Hoy en día está todo parquizado, pero ese lugar era un desierto, un lugar muy caluroso, horrible. Él hizo explotar los pozos de agua,
y para que la batalla se llevara en un lugar inhóspito para el que venía. Sin embargo, los chicos llevaban y traían agua a los soldados nuestros. Es muy interesante. Es para hacer una superproducción, ¿no? Le estoy tirando la idea. Ahí está, ahora sí. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo, por tu presencia, por todo lo que nos explicaste, lo que aprendimos nuevo también. Fue muy claro también todo lo que dijiste. Sí, además hay que No hay mencionar... preguntas, pero voy a agregar algo. Bueno. ¿Qué les parece? Dale, perfecto. Es obvio de que es el día de la independencia de Armenia, ¿no es cierto? Sin embargo, es más importante que esto. Es el día de la recreación del Estado, de la reinstauración del Estado. En territorio de Armenia, durante 1000 años no hubo Estado. Desde el año 1045 en adelante no hubo Estado. Armenia no existió durante casi 1000 años. De la nada, esta gente empezó a reconstruir las bases de un Estado. Nada de lo que hay ahora existe y existiría si en ese momento no existiera lo que estamos viendo. Primero se hizo la batalla, se detuvo el avance destructivo y después se comenzaron a poner las bases de un Estado, es decir, de convertir un territorio en un lugar organizado, en un lugar donde lo que restaba del pueblo armenio pudiera desarrollarse y llegar a la actualidad, ¿cierto? Es doblemente importante porque no es que alguien fue, votó, y bueno, desde mañana somos independientes. De la nada crearon un Estado. La carta de nacimiento del país fue la batalla. Por lo tanto, fíjense qué importante fue el pensamiento de Aram Manukyan. No, sí, increíble todo lo que estamos aprendiendo con esto. Por lo tanto, podemos decir que en vez de ser el Día de la Independencia, podemos decir que es el día de la reinstauración o de la fundación de la República, del Estado. ¿Qué les parece? Sí, Perfecto. ahí tiene otro significado también, otra magnitud, exacto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo, como dije antes, y además no nos tenemos que olvidar de mencionar de que Sergio es exalumno del colegio, así que también tiene como algo especial en esta... Promoción 76. Ahí está, yo ese dato no lo tenía, pero ahí es exalumno, y además se tomó el tiempo de poder realizar esta reunión. Sabemos que estaba muy ocupado, pero cuando le dijimos de la idea no lo dudó y estuvo acá presente, y como dijo Alma, nos nutrió con muchos conceptos nuevos, mucha historia, ¿no? que necesitamos saber para poder entender bien por qué se celebra el 28 de mayo. Muchísimas gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego.